Son las 12:23. Bueno, claro, ya sabes, es casa de los Beatles y cómo no pasar un día sin escucharlos. Aquí el señor George Harrison y su famosa My Sweet Lord, que sabes que nos vamos enterando con esto de que nos encantan las efemérides, ya sabes, ¿no? ¿Quién nació el día de hoy? Bueno, ahorita te voy a decir quiénes nacieron el día de hoy y quiénes se andan festejando, pero en este asunto de la música que nos encanta, que nos vamos enterando que en los 60s, porque pues estas canciones son de aquella época, siempre les decimos las viejitas pero bonitas, pues existió un grupo de unas muchachas que se llaman o se hicieron llamar en su tiempo las Chiffonettes y que hicieron grande un éxito titulado He's So Fine. Pues resulta que el autor de la canción entra a pleito con George Harrison, lo acusó de plagiar parte del tema de este single en su himno religioso de este místico Beatle. Y el pleito lo terminó ganando el señor Ronnie Mac, que es compositor de esta canción de las Chiffonettes, que no sé si tú o tu abuelito recuerdan. He's So Fine. A ver si te parece que se parece a la de My Sweet Lord. No te la dejamos toda, pero con eso, claro que se parece, pero fíjate nada más cómo se hacen los chismes. Oye, vamos hablando de la inteligencia emocional. Es buena hora para tomar un tema en el que seguramente tú ya has escuchado hablar de ello. Tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con las emociones, con la forma en la que resolvemos la vida en el día a día. ¿Quién nos enseña a resolver la vida? Hace rato estábamos y volveremos al tema de las loncheras porque ya estamos recibiendo muchos de sus mensajes. Muy bien, una cuestión era mi vida en la escuela, mi vida creciendo de niño, de niña, de adolescente y ahora que soy adulto. Muchos de ustedes sé que tienen hijos y les va a caer muy bien lo que hoy nos va a platicar Elena Anaya, que es psicóloga y terapeuta familiar que está aquí con nosotros. Bienvenida, Elena, gracias por acompañarnos. De nuevo, al contrario, gracias a ti y pues muchos saludos a tu audiencia. ¿Qué quiere decir inteligencia emocional? Mira, la inteligencia emocional es un concepto, digamos, más o menos reciente. Ya algunos autores desde hace tiempo habían bosquejado un poco lo que es la inteligencia emocional, pero realmente el detonador de todo esto es Daniel Goleman, ¿no? Con su libro de inteligencia emocional, que realmente ha tenido muchas derivadas y bien lo dices, es un tema que nos viene bien a los adultos hablar de él, de todo lo que conlleva, lo que es la inteligencia emocional, todo lo que son habilidades de enfrentamiento y de afrontamiento, pero también hablarlo respecto a cómo educamos a los niños en ese tema. Y que además ya no es un tema nuevo, o sea, así de hoy, ayer salió este señor con su libro, o sea, ya llevamos 2 décadas hablando, tratando de entender, aplicando la inteligencia emocional. Entonces, a aquellos que no tengan hijos, les va a caer muy bien porque van a confirmar si es que en estos años de crecer y convertirse en adultos, ustedes han sido ya practicantes de la inteligencia emocional o están en un buen momento, porque nunca es tarde, de empezar a aplicar algunas de estas cuestiones que nos van a servir para hacer ajustes. Y mucho más, si tienen hijos en los que en estos años de la infancia se pueden hacer, de verdad, sembrar maravillas, creo que va a ser muy útil. ¿Cómo entendemos como si fueran piezas de la inteligencia emocional del ser humano? ¿Cuáles son como esas partes importantes? Uh-huh. Mira, esto me parece que ha tenido un estudio pues concienzudo, justo que tú dices, es muy difícil traducir en algunos comportamientos o actitudes qué es la inteligencia emocional, es muy difícil. Pero si pudiera yo citarte algunos que han estudiado él, como también algunos otros autores, te podría decir que son, por ejemplo, la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de generar alternativas y tener un pensamiento no rigidizado frente a los problemas, ¿no? Y tener como una postura de solución, de enfrentamiento positivo. La capacidad, por ejemplo, de dejar pasar aquellas situaciones que se escapan de tu control y de tu dominio, ¿no? Covey llegó también a hablar un poco de los círculos de influencia o de dominio en los que a veces podemos vernos inmersos y que necesitamos pues trabajar justamente en aquello en lo que sí tenemos influencia de resolver y de cambiar. Desde luego no podemos dejar fuera la asertividad, uh-huh, la empatía, la capacidad de dialogar y de comunicar aquellas que son nuestras necesidades, pero no como demandas o exigencias, ¿no? No hacer un pensamiento ni un tipo de trato defensivo u ofensivo, sino más bien asertivo, empático. Entonces, todo este tipo de elementos y actitudes que se han ido
como tú bien lo decías al inicio, estudiado a la par del temperamento, sabiendo que existen personas que pareciera que naturalmente tienen mucho más habilidades y más predisposiciones a tener un mejor manejo de su inteligencia emocional, pero realmente lo importante, y aquí lo que quisiera yo dejar claro, es que esto se aprende, ¿no? Será mucho más meritorio para quienes a lo mejor no tienen estos predisponentes emocionales favorables, pero todos podemos aprender a comunicarnos mejor, a ser más asertivos, a ser más empáticos. Claro que se puede aprender. Bien, se puede aprender a cualquier edad. Claro que sería ideal que uno creciera con esta línea porque digamos que se van formando hábitos también, ¿no? En efecto. O sea, por eso el hecho de que ahora que te escuchan papás de niños o jóvenes puedan integrar toda esta información ya desde la práctica como segunda naturaleza para ellos, ¿no? Desde luego. Sí se puede aprender a cualquier edad. Yo soy terapeuta y me enfrento todos los días en el consultorio con personas que están muy necesitadas, muy esperanzadas en su vida y lo que desean es que tú les permitas encontrar sus propios recursos que les habiliten en la vida para manejar mucho mejor sus emociones, tener una mejor gestión emocional. Sí se puede aprender, pero si, como bien lo dices, si nos vamos un poco al terreno de lo educativo, siempre será mucho mejor en el plano pedagógico, en el plano psicológico, prevenir que curar. Acuérdate que los ejemplos nos sirven mucho. ¿Cómo yo como padre pensaría que a mi hijo y a mí, por supuesto, nos hace falta saber y entender y aplicar un poco de estas técnicas de inteligencia emocional? ¿Qué ejemplos es en donde se manifiesta, donde yo puedo decir, híjole, sí, me cuesta trabajo, le cuesta trabajo? Uh-huh. Mira, quisiera a lo mejor, sin ponerte, te daré 2, 3 ejemplos, iré un poco citando aquello, digamos, el consecuente actitudinal que hay que trabajar, es decir, lo que se quisiera trabajar en una persona o en mí mismo, y poniéndote un ejemplo. Miren, si yo quisiera, por ejemplo, reconocer los sentimientos de mi hijo o los míos, vale la pena que me dé un tiempo de reflexión, ¿no? Realmente creo que la dispersión en términos generales es una mala actitud, ¿no? Ser dispersos en el trabajo no nos ayuda, ser dispersos en nuestra vida emocional no nos ayuda, tener exceso de estímulos, de actividades no nos ayuda. Nuestros hijos y nosotros mismos estamos realmente atravesando una etapa de muchísimo estrés. Entonces, para tener un buen contacto con mis emociones, necesito primero aminorar mi cantidad de estrés y de actividades, como también la de los hijos. Y esto nos ayuda un poco a entrar en un contacto emocional. Primero, saber reconocer, yo diría, las emociones básicas. El enojo, la tristeza, la alegría, la sorpresa, el miedo. Muchas veces nos cuesta como adultos reconocerlas en nosotros, pues desde luego que, digamos, la derivada va a ser que no tendremos capacidad para reconocerlos en otros. Uh-huh. Entonces, cuando un hijo siente miedo, hay que enseñarle que ese miedo tiene que hablarnos de ello. Y no se lo disfrazaremos pensando, no, es que estás cansado, no, es que, mira, o dándole una respuesta pronta, no, mira, lo que tú tienes que hacer con este miedo es tal cosa, ¿no? O no sientes miedo, no es verdad. No, yo creo que lo primero que hay que hacer, y es una parte que realmente hemos obstaculizado, es justamente que las personas hablen de sus emociones, ¿no? Hemos entrado en una etapa, a mí me pasa mucho en terapia, personas que vivieron con una educación muy coercitiva, muy autoritaria, y entonces los padres les decían hasta lo que debían sentir, ¿no? Tú puedes decirle a un padre, a un hijo qué tiene que hacer, pero no qué debe sentir, ¿no? Para empezar, rechazaron sus emociones, o sea, no llores. O sea, que límpiate las lágrimas, pasemos a otra cosa, lo que tú decías, la evasión, la distracción. Los niños o los hombres no lloran. Y también los permisos sociales donde pues las emociones las sientes, eres hombre o eres mujer, ¿no? Que las reconozcas y que se te permita y que además sepas qué hacer una vez que las reconoces, porque quizá las mujeres sí podemos decir, fíjate que hoy me siento triste, ¿por qué? Pues no sé. O sea, también ahí está, ¿y qué voy a hacer con ello? ¿Me voy a pasar todo el día llorando? Uh-huh. ¿Cómo paso de esto que es no me siento bien a ese lugar al que quiero llegar, o cómo llevo a ese niño o ese joven, yo como papá o mamá, a que se sienta mejor? Después de la pausa comercial nos ayudas con más, desmenuzamos este asunto de la inteligencia emocional, ¿te parece? Claro que sí, claro. Bienvenidos todos. Y bueno, me encanta porque entre que la lonchera y la música, dice aquí uno de nuestros amigos, bueno, irónico, ¿no?, que hablemos de inteligencia emocional con música de Kurt Cobain, que por supuesto se suicida y que estábamos con este asunto. ¿Será que le faltó este ingrediente a este señor de la inteligencia emocional? ¿Será que le abrumó la fama, la fortuna,
La depresión no lo sabemos, pero ahorita que regresemos vamos a explorar más cómo los seres humanos tenemos grandes capacidades, muchas opciones. El asunto es que sí se te puede cerrar la puerta. Hablando de nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, ¿no? Vamos entonces como padres capacitándonos en este tema. Regresamos de la pausa comercial y platicamos más con Elena Anaya, psicóloga y terapeuta que está aquí con nosotros hoy en Zona 3.